me acuerdo que América estaba en la B. Entonces yo hablé con un directivo para ir a América, yo tenía 33 años, para jugar en América. Yo quería jugar, yo no, Kylian, pero es que me dijo, es que el tema económico, y yo, no, yo ni siquiera he hablado del tema económico, yo quiero ir a apoyar y Sí, si puedo ganarme la titular me la gano, pues quiero estar ahí. sí. Y no, me dio el espaldarazo. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol hoy con Kylian Birbiescas, bogotano, jugó en Colombia, jugó en Argentina, jugó en Chile, jugó en Perú. Bienvenido Kylian, ¿qué más hizo? Quitar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Se me quedó algo por fuera? No, ahí está Perú, Brasil, Gustavo Chile, Caetano. Brasil, un semestre ahí estuvimos, de Argentina, obviamente aquí en Colombia. Siempre recorrió camino usted, ¿no? Sí, me tocó recorrer bastante camino. En ese tiempo no habían contratos largos, eran contratos de un año, entonces a nosotros nos tocó siempre recorrer de un lado para otro. ¿No fue fácil llegar al fútbol, ser futbolista? Osquita, no, usted sabe que eso siempre hay un proceso, siempre hay un trabajo detrás siempre hay una historia que contar. Y fue difícil como las de todos, ¿no? Siempre todos los jugadores tenemos algo por lo que pasamos y eso es lo que lo hace a uno fuerte y lo motiva a uno a seguir. ¿Cómo fueron esos inicios en el fútbol en Bogotá? A ver, Oscar, nosotros, como tú sabes, iniciamos en Maracaneiros. Nosotros, bueno, inicié desde yo creo que eran los 9, 10 años con el profe Raúl Salamanca. Muy lindo, fue muy lindo porque yo jugaba micro en el barrio. Y un amigo que ya está en Maracaneiros, Mauricio, me dijo que fuéramos a Maracaneiros y fui, me gustó, yo no, pues no había jugado fútbol, era puro micro y me gustó el fútbol, chévere, seguí entrenando, de ahí estuve con Maracaneiros y Selección Bogotá 4 años, con Maracaneiros hasta los 16 años, que fue el profe Daniel Silguero, que en paz descanse, el argentino, Sí, a mirar jugadores de parte de América y ahí ya pues, nos llevaron para América. arrancó. ¿Falta el micro hoy? El micro que se jugaba antes, el fútbol, las banquitas, el fútbol de calle. Sí, bastante porque, y tiene una explicación, ¿no? Obviamente el niño desarrolla la parte de sensibilidad en el pie, la técnica hasta los 12 años. Y en ese tiempo, desde los 7 8 años hasta los 12 pues uno jugaba puro micro en el barrio y se la pasaba todo el día jugando micro. No solamente lo decimos nosotros, ¿no? Todos los argentinos. Por ahí escuché una historia o una entrevista de Aymar que dice lo mismo, que Sí. nosotros tuvimos la calle, nosotros tuvimos esa opción. Y ahorita los niños, obviamente, que viven muchos en apartamentos, eso no salen a jugar. Claro. Más se la pasan después con los celulares, con las tablets, con todo ese tema del pleito. Y eso lo ayuda a uno a sensibilizar el pie para tener mayor control, mayor dominio de pelota. Las elecciones Bogotá que usted integró fueron famosas, ¿no? Porque muchos trascendieron y llegaron bastante alto. ¿Quiénes estaban ahí? Sí, nosotros en esas elecciones, pues siempre llegamos a finales. Bueno, estaba Pacho Delgado, Fabián Vargas, Andrés Pérez, el Larry López que alcanzó a El estar arquero, sí. con Equidad. Buenos equipos, ¿no? Sí, sí, Osquitar, bien, buenos equipos. Nosotros con un gran entrenador que teníamos, que era el profe Pedro León, un gran entrenador, bueno, con todo su cuerpo técnico, gran estratega, aparte era como papa con nosotros porque era una gran persona que nos ayudaba a guiarnos en todo sentido. Y obviamente el apoyo de nuestros papás, pero teníamos un gran equipo, la mayoría éramos bogotanos. Sí. De esa selección que yo me acuerde, bueno, en una que estuve después estaba el Tigrillo, John Jairo, sí, John que Jairo Castillo el conoce. Tigrillo, que él nació en Tumaco, pero él se crió en Bogotá, él es un rolo más, Sí. pero la mayoría éramos bogotanos. Y eso como que hacía un sentido de pertenencia importante. ¿Cómo enfrentar y cómo afrontar ese karma, esa mácula que le han creado al bogotano de que es frío, que no corre, que no lucha, que no suda? El jugador rolo, los jugadores bogotanos somos muy buenos técnicamente. Hay jugadores muy habilidosos, sino que es que, a ver, la opción que tiene el bogotano para salir adelante en la vida, pues tiene varias rutas, puede tener varias rutas, como el estudio, bueno, las empresas de los papás, en muchos casos, ¿no? Jugadores de otras partes de Colombia no. Y eso hace que de pronto el jugador bogotano en una cierta edad en una cierta etapa de la vida se decline por seguir estudiando o por ayudarle al papá o por otras cosas, no totalmente en el fútbol. Y eso hace que se pierda mucho jugador en Bogotá porque
porque hay mucho jugador bueno, mucho jugador bueno. Yo estuve con mucho jugador que pues que no técnicamente pudieron sí llegar. que no, impresionante. Nosotros teníamos un jugador que se llamaba Pedro Munza en Maracaneiros y no he visto al día de hoy un jugador como él en divisiones inferiores, ¿no? Creo también que los equipos bogotanos le falta más apoyo en ese sentido. Un equipo bogotano tiene que tener, para mí, el 60, el 70% de jugadores rolos, Claro, porque eso hace que se incentive y o sea, que el jugador rolo crea más en que pueda haber oportunidad en esos equipos. Pues tenemos, ¿cuántos equipos en Bogotá? Millonarios, Santa Fe, Equidad, bueno, ahorita Fortaleza, los de la B. Fortaleza, Ahora hay 3 de la B, pero es muy exacto. difícil, ¿no? Entonces, y con tanto jugador que tenemos, obviamente la mentalidad del jugador bogotano tiene que ser de abrir el primer objetivo o la primera línea que es el fútbol y pues obviamente seguir estudiando y todo que también es fundamental en los jugadores de formación. Claro. Y cómo, siguiendo la pregunta anterior, ¿y cómo discutirle temperamento, garra, corazón a Fabián Vargas y a Andrés Pérez, ¿no? No, impresionante, pero es que eso Y unas no pasa carreras por de... ahí, exacto. O sea, eso se creó más, no sé si será un mito o algo una fama que se le creó al jugador Rolo, pero hemos tenido jugadores Rolos que en ese sentido nos han representado muy bien. Fabián Vargas, Andrés Pérez, Abel Aguilar, no, hay muchos, Rafael Roballo, McAllister, muchos, hay muchos jugadores los que nos han representado en ese sentido. En la época antes, pues Iván López, con los que yo con los que alcancé, sí, estuvo. Iván López, está Ginás, no, hay muchos jugadores que nos han representado muy bien en ese sentido. Entonces no pasa por ahí, yo creo que más pasa por la oportunidad que los equipos de Bogotá leen o la importancia que leen al jugador Rolo y nosotros como jugadores Rolos, pues creérnosla y saber que esa oportunidad puede llegar. Claro. ¿Y cómo fue dejar su casa, la casa de sus padres, de mamá, papá, hermanos, para irse a buscar la oportunidad en Cali, en América, casa hogar? ¿Cómo fue eso, irse de Bogotá a Cali a buscar Sí, su duro, sí, oportunidad? tan duro, duro porque nosotros sirvió mucho que nos fuimos o nos llevaron a los tres, a los cuatro, Larry López, a Fabián Vargas, Andrés Pérez y a mí a la vez. Entonces Ah, se eso, acompañaron. claro, nos acompañamos, tuvimos un apoyo ahí, pero no es fácil porque uno, creo que teníamos 15 años, 15, 16 años y salir de la casa, obviamente nos despidieron en el terminal, fuimos con Ah, una eso fue maleta. en bus. Sí, claro, no, pues hoy en bus teníamos que ir a guerrear y allá como en cualquier parte, llegar a una casa hogar no es fácil. En ese tiempo era una casa hogar para 25, 30 jugadores, jugadores de todas partes del país, muchos bayunos obviamente, y no fue fácil en ese sentido, pero pues eso es parte del proceso que uno tiene que pasar, ¿no? Eso es Sí, parte de lo que hay que vivir, y eso lo fortalece a uno, lo hace, si uno lo toma por la parte positiva. de positiva para seguir creciendo y para motivación para uno llegar allá al equipo profesional, le hace bien, ¿no? Y eso nos ayudó. Claro. ¿Quiénes estaban en esa casa hogar y quiénes empezaron a encontrar que también después trascendieron en el profesionalismo? En esa, Ustedes estuvieron con un sí, gran América, en ¿no? esa casa hogar estuvo, o sea, varios jugadores que estuvieron en el profesionalismo. Luis Omar Valencia, Héctor Fabio Luna, Víctor Murillo, Sandro Zuluaga, Rubén Bustos, Robinson Zapata. Casi todo Selección Colombia juvenil y Sí, sí, no, en ese tiempo, es que en ese tiempo América hacía un trabajo de divisiones inferiores que yo creo que no sé si en ese momento era el mejor. En esa época, hace 25 años, para mí era el mejor porque de todos los jugadores que nosotros estuvimos, la mayoría jugó profesional y la mayoría nos vendieron. Entonces claro, era un costo-beneficio. sí. Y América, o sea, tenía una dirección deportiva muy, muy buena que creía mucho en el jugador, que los profes nos dieron ese apoyo para llegar al profesionalismo y muchos de nosotros fuimos vendidos. Y después se fue depurando ese grupo, ¿no? O sea, así como iban llegando, también iban saliendo y se fueron acercando a la profesional con una primera C famosa. O sea, Claro, ¿quién la dirigía? ¿Cómo era ese equipo? nosotros, sí, claro, nosotros teníamos a primera C que la dirige el profe Jaime La Pava. Fuimos campeones, en el momento había ascenso, ganamos el ascenso en Barranquilla contra Junior, ganamos 1-0 allá
Me acuerdo que el partido fue como a las 12 del mediodía. No, eso fue, uy, Dios mío, terrible, pero ese teníamos un gran equipo. En ese equipo estaba Mauricio Romero, estaba Cabezón Enciso, estaba con otro en la Casa Leonardo, Hogar, sí, Leonardo de Enciso, Pereira. de Pereira, Rubén Bustos, estaba Sandro Zuluaga, estaba ¿Quién tapaba? Había dos Robinson arquerazos, ¿no? Zapata. No, Robinson Rafa Zapata. Robinson. Robinson Ah, era el por eso. arquero, un arquerazo. Robinson Zapata. Ah, bueno, estaba Del Castillo. Alex, Alex del Castillo, volante que que fue también estuvo en la Millonarios. Casa Hogar y estaba en ese equipo, Andrés Pérez, Fabián Vargas, los delanteros eran Enciso y estaba, bueno, nosotros jugamos con 5 volantes. Bueno, y ahí creo que lo mandan también a jugar al Real Cartagena, empiezan a abrirse oportunidades. ¿Cómo fue ese camino para llegar a la profesional? Sí, A cuando, debutar. no, yo debuté obviamente con América, con el profe Diego Edison Umaña, en una Merconorte en el 98. Yo tenía 17 años, como a 2 meses de cumplir los 18. Fue un debut bonito porque ganamos en Perú contra Sporting Cristal. Lo recuerdo mucho porque a mí me tocó concentrar con la Guama Cardona y pues obviamente uno Era ahí veía la Guama, de los de claro, experiencia, claro. yo ni hablaba, obviamente, Guami, pero una excelente persona, Guami, Sí, una Guamán, excelente persona ¿qué y pasó? obviamente gran jugador. Ese fue como el debut en América de Cali. ¿Y ahí jugó de lateral o de volante? Porque su posición natural en selecciones Bogotá de Maracaneros era de volante y más de ataque que de marca, ¿no? Sí, no, yo jugaba era volante 10, de volante de creación. En ese momento jugué lateral volante, jugamos con línea de Ah, tres. sí, Yo jugué fue lateral ya con Pecoso, con el profe Pecoso, un semestre, jugué 3 meses y ahí fue cuando fui vendido a River, pero siempre he jugado de volante 10. claro. ¿Y eso, cómo fue ese debut ya desde adentro, desde lo emocional, desde lo sentimental, si se quiere? ¿Cómo lo vivió? Pues la verdad fue muy bonito porque pues el debutar en un equipo tan grande como América, en un torneo internacional, pues y jugar de titular, eh, lo llena a uno de mucho sentimiento, pero en ese momento lo toma uno es con mucha alegría, obviamente los nervios, como la ansiedad de querer hacer las cosas bien. Ya ahorita es que uno viendo esos recuerdos es que se pone uno sentimental y le Sí, muestra uno a los hijos, porque obviamente claro. mis hijos no vivieron ese momento. El más grande tiene 16 años, entonces no vivieron eso. Pero fue alegría porque se cumplía pues el primer objetivo de nosotros, que era Jugar. debutar Claro. jugar profesional y debutar con América, con la Claro. América. ¿Y ahí qué pasó en ese tiempo, desde debutar, después cuando se va al Cartagena? ¿Cómo toma esa posibilidad de ir a un equipo, pues no tan grande como América, pero de una ciudad principal, con cierto reconocimiento? ¿Cómo fue ese proceso? No, el ir a Real Cartagena fue seguir creciendo. Yo tuve un inconveniente, no, tuve un pequeño tema ahí de un error que cometí de juventud, que nosotros hicimos una pretemporada con América y pues en la pretemporada yo creía que me había ganado la titular y así fue. El profe Jaime me colocó de titular el primer partido contra Medellín con el Flaco Oviedo y pues ganamos 3-0, yo hice gol y yo pensé que el segundo partido pues dije voy de titular y no. El profe ya después de que supe que iba a rotarnos a los jugadores jóvenes, que ahí en ese momento creo que estaba Mao Romero y Luis Omar Valencia. eh, y ya para el segundo partido no. Entonces, pues a mí, pues, uno de joven uno piensa más en caliente y cree que uno se las sabe todas. Eh, Ah, o sea, ¿se enojó usted con sí, la PAO? yo me ¿Y enojé. le dijo? No, pero hice Mala cosas cara. que no tenía que haber hecho de joven. Sí. Claro, hice mala cara. Eh, Manoteé un entrenamiento al profe, al entrenador de arqueros, o sea, en ese momento que estaba, era el profe ¿Otoniel? Otoniel Quintana, sí, que él era pues, Le- paz descanse, leyenda. una gran persona y cometí ese error de joven, yo tenía creo que 18 años, 19 años, y uno en ese momento, por eso uno le habla tanto a los jóvenes, ¿no? Sí. Que esas actitudes que no le sirven a uno como profesional. Después entonces me bajaron a jugar Primera C al Clásico con el Deportivo Cali, me hice expulsar a los 10 minutos. O sea,
hice cosas, Pasaron varias cosas claro, que hice lo, cosas que no tenía lo que haber hecho en perjudicaron. ese momento. Y ahí obviamente ahí me mandaron para Real Cartagena. Sí, Pero eso me lo tomé como, bueno, no lo tengo que volver a hacer porque eso no representa a un jugador profesional. Un jugador profesional obviamente tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Y, y lo tomé, eh, entre comillas, aprendizaje. sí, como un aprendizaje, y ahí fue que volví a América Pero y lo mandaron para Real sí, Cartagena también por claro, eso. andé con el ¿Ese Real fue el Cartagena. Castilla? ¿El castigo? El castigo más que todo fue económico porque yo ganaba un dinero y fui a ganar el 30% de ese dinero allá en Cartagena y allá pues obviamente todo era más caro. No, pero bueno, fue cosas que lo ayudan a uno a crecer y eso me ayudó para cuando yo volví, ya que estaba el Pecoso, pues a ganarme un puesto en la pretemporada. Ahí fue cuando Pecoso me dijo, no tengo puesto el de volante 10, hay un puesto de lateral. Yo, hágale, profe. No, yo con tal de quedarme en América, dije, no, hágale, yo me quedo de lateral. Le dije, hasta me acuerdo que le dije, ¿usted me enseña, profe? Pues ya sabía que él había sido lateral. Le dije, no, usted me Sí, enseña. Hágale, papito, hágale, hágale. Sí, ¿no? el Y como Pecos. yo era bueno físicamente, Sí, en usted iba y eso, venía. sí, yo era bueno físicamente, en los test, en todos los trabajos. Entonces, él me dijo, yo lo veo a usted bien físicamente, usted tiene buenos desplazamientos, entonces, Claro, hágale, profe, de una. sí. ¿Y quién era el otro lateral o quiénes eran los otros laterales izquierdos? De ese momento, no, América no tenía lateral izquierdo. Ah, O sea, no tenía zurdo que jugara en esa o posición. sea, había un problema. Estaba Iván López por Sí, la por la derecha derecha. y jugaba Rubén Bustos por la izquierda. Pero Rubén siendo más derecho que Exacto, sí, en ese momento no estaba el capitán, Masiri, el viejo, no estaba. Entonces el profe dijo, pues ahí está el zurdo, es de América, me imagino, ¿no? sí, Y entonces fue cuando me dijo, se reunió conmigo, me dijo, Virvi, no hay lateral izquierdo. De volante 10 no lo va a tener en cuenta, se queda. Le dije, sí, hágale, profe. claro. Y ya bueno, aproveché la oportunidad y cuando se me dio. Y le tocó aguantarse al Pecoso allá tallándole, Uy, dándole bueno. y dándole. Usted No, le dijo que le enseñara. no, el viejo sí, no, eso. Aprendí mucho, obviamente, en la posición. No tuve, pues como no me formé en esa posición, La cuando ya marca, ¿no? llegué claro, cuando ya llegué a River, cometí todos los errores defensivos que tenía que haber cometido para aprender, pero sí, el profe lo tenía uno haciendo 300 centros diarios. Ah, No, pero usted no tenía problema para entrar, el ah, problema no, no, gracias a Dios, pues me para ayudaba la devolverse. técnica, Claro. pero no, el profe, y tenía una cosa que uno no podía coger para adentro, con Ah, la pelota para la dominada, no banda. era por la banda, y pues yo Y no, a usted le gustaba mi era para adentro, característica no es la velocidad, de raya. claro, a mí me tocaba, yo ganaba era la posición, pero atacando el espacio, Sí, ¿ya? Pero así de velocidad y tirar la larga, no, yo no, pues esa no es una de mis virtudes, o no era una de mis características. Pero no, el profe sí, uy, bastante, eso nos ponía a hacer un poco de centro. Bueno, menos mal, uno era desgarrado, joven, menos mal uno era joven y el musculito aguantaba. desgarrado, Mm. tironía usted. Sí, Bueno, sí. y cuente una que no hayan contado del Pecoso. Eso a mí me han contado en esta sección un poco No, del pues, Pecoso. Pecoso, no, tiene más cuentos. No, pero el profe es una gran persona. Sí, De él admiré mucho la pasión por el fútbol. No, ese señor llegaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ayudaba a arreglar el campo, ayudaba, mejor dicho, poner a los hacer de conos. todo, poner los conos, hacer de todo. Eh, una anécdota fue que nosotros siempre hacíamos fútbol informal los sábados o el día anterior al Sí, partido. recreativo. Sí, recreativo. Cada uno jugaba en posición que quisieran. Sí, Y había una vez una pelota venía así dividida y Fabián quedó entre él y Fabián. y No, lo levantó. Fabián cogió y le metió un tacle. No, me jodió. Y eso le quitó la camiseta y Decía, todo esto rayado. No, ¿y Fabián qué hizo? no, Fabián ni disculpas pidió. No, yo le dije a Fabián, no, usted es un asesino, mano, no, ¿cómo hacer eso? ¿Qué más dijo el viejo? Se No, se sobó. me atravesó, dijo, no, ¿a qué se mete? Dijo, ¿a qué se mete? No, el profe, no, paró el entreno. Sí, No, dijo, me mató, y eso se tiró, se quitó la camiseta. Profe, le decía al preparador a físico, Conde. no, a Conde, me mató, y todo esto rayado, no. Claro, Eso fue, no, eso, todos esos tirados en el piso, nosotros riéndonos. sí, No, el profe era, personaje. sí, un personaje. Y vino el 2003, ¿no? El gran año, la gran Copa Libertadores. Sí, el Cogió. 2003 fue algo muy bonito para nosotros porque
se armó un grupo mixto. Sí. Mixto porque eran jugadores de Experiencia. experiencia y jugadores que nos habían subido, que llevamos 1 o 2 años en el profesionalismo, 3 años. Jugadores ya consolidados, obviamente, capitán, que era Fabián, Robinson tapando. Bueno, nosotros ya llevamos 3, 4 años de profesionales, pero no Harta consolidados. experiencia, sí. Sí, Romerito, bueno, llegó David, la experiencia David Ferreira. David Ferreira, Julián Vázquez, el Tigre Castillo, el Nardo Fabio Moreno. Entonces se armó un grupo bonito. Y después de la primera ronda, sí, tuvimos 2 partidos muy difíciles que fueron contra Santos, que en un partido perdimos 4-1 y en el otro 3-0. Santos de Neymar, ¿no? De Neymar, no, no, de Robinho. Ah, de Robinho, El de perdón. Robinho, De Robinho, no, sí. tenía un equipazo. Robinho, Leo, el lateral izquierdo, Diego, estaba Diego, el 10, el volante. estaba Elano, estaba por derecha jugaba Maicon. Sí. Uf, No, tenían un combo, Oliveira era el 9, no, tenían un combazo. sí. Y nosotros, bueno, pasamos la primera ronda y nos tocó la muerte, la primera 16avos o octavos, bueno, Sí, la primera mata-mata. sí, con Racing. Y ahí hicimos un gran partido local, quedamos 1-0, 1-1, nos empataron finalizando el compromiso. Y allá en Argentina hicimos un partidazo, por penales lo ganamos, y ahí como que nos cogimos una Se confianza. la creyeron. Sí, una confianza muy buena y bueno, ya después con River lo eliminamos justamente. Después con Boca, el primer partido en Buenos Aires no pudo, bueno, a mí me expulsaron contra River, el Tigre lo expulsaron iniciando el partido, no pudo jugar. Complicó todo. Sí, tuvimos 2 o 3 jugadores expulsados, entonces Estuvieron bien cerca, ¿no? sí, estuvimos cerca. Boca hizo el primer gol en el minuto 43, creo, el primer tiempo, y el segundo en el minuto 40 y piola. Sí, sí. Ahí ese 2-0 nos condicionó para jugar de local, pero bueno, se hizo yo creo una gran Libertadores, que creo que es la última buena Libertadores que ha hecho América en el Sí. último tiempo. Y escuchándole todos esos nombres, le escucho al Tigre Castillo, cómo jugaba al fútbol, ¿no? No, es un crack, era Sí. un crack. Bueno, es todavía el Velocidad, no, el Tigre es jugador. potencia, Sí, gambeta. potencia, gambeta, hacía goles, eh, por arriba buenísimo, la aguantaba, personalidad, ¿no? El Tigre es un jugadorazo. Loco genial. Sí, él es su tema, o sea, el viejo, no, un jugadorazo y como persona excelente, el Tigre es Sí. muy bueno. O sea que usted fue testigo de la mechoneada del profe de Sí, Boca en claro. América River. Sí, a mí me han expulsado. Sí. Yo estaba en el túnel y me acuerdo que bajaba porque yo veía a River que nos tenía la pelota y fue cuando Ludueña nos metió el primero. Y yo, fue pucha, donde nos hagan otro gol era penales, Sí. porque ellos nos ganaron 2-1 allá en el último minuto. Y yo me acuerdo, yo bajaba al camerino, cogía la Biblia y oraba un rato y volvía y subía. Y hasta me puse a llorar, claro, porque yo dije, pucha, a mí me expulsaron terminando el primer tiempo. Claro. Entonces, si nos empatan y quedamos eliminados, pues yo tenía parte de culpa porque no me podía haber hecho expulsar. Fue una acción que no la medí y fui con vehemencia a Coudet y lo levanté. Sí. Entonces, cuando yo estoy así y veo que se empujan ahí, y llegó el Pecoso y le jaló el pelo a Usain, a Claudio, que A Usain, sí. después hicimos una gran amistad en River, una gran persona el viejo. Y se armó ese coso ahí, eso mejor dicho, a Héctor Fabio Báez, al enano le pegaron patadas, puños, El gerente. al gerente, al Sí. Pecoso también le alcanzaron, no, eso fue mejor dicho. Y el Pecoso yo no fui. No, yo no fui, eso por todos lados salió, se lo cogí. Muy Y a canchero, los ¿no? argentinos que eso no les pueden tocar el pelo. Claro. A ellos les ofende eso. Y los reyes pues al final de la marrulla, de la viveza, de cancherear, y Sí, se las hizo el Pecoso. como yo les decía, el argentino fuma debajo del agua. Sí, ellos son en todo sentido. Sí, Pero a nosotros los colombianos nos quieren mucho. sí, claro. Sí, yo no tengo nada que decir, o nadie, muy poquitos. Ellos con nosotros allá son muy buenos anfitriones. Sí. Bueno, y se abrió el gran camino para hacer historia y llegar a un equipo de tradición en Sudamérica y en el mundo.
¿Cómo fue eso de llegar a River? ¿Cómo fue que le dieron esa oportunidad de ir allá? Sin duda, sin duda, eh, yo venía de un equipo grande como América, que América obviamente es uno de los más grandes de Colombia, pero llegar a River, que es un equipo grande a nivel mundial, fue obviamente un shock en el sentido, o sea, fue un cambio, ¿Brusco? sí, ¿Por lo que pues significa River? sí, por lo que ¿Por significa cómo se River, vive el por fútbol en el Argentina? Claro. tema mediático, porque Sí, usted no ha sido pantallero, ¿no? no, no, Más bien no, perfil bajo. sí, no, yo no, nunca, sino ya pues tener más de 30 periodistas en un entrenamiento, todos los entrenamientos, o sea, todo lo mediático que maneja River y Boca en Argentina es muy grande, y a nivel Sí, mundial es muy grande. Entonces eso fue el tema de la intensidad del fútbol argentino, en ese momento al jugar colombiano pues nos costaba, teníamos que tener como una adaptación a eso. Y ya pues llegar y encontrar figuras de la talla de Marcelo Gallardo, que no lo veía jugando en el Mónaco, de Salas, que no lo veía jugando en la Lazio, en la Juventus, pues de ese momento el que estaba haciendo goles, Cavenaghi, el Toro, del Toro, Fernando, Fernando, no, había un gran equipo, Claudio Vivas, Nelson Vivas, perdón, que el lateral. lateral que en el Arsenal, bueno, Y después fue compañero de Andrés Pérez en Quilmes, en ¿no? Quilmes, En sí, después Quilmes, de sí. ahí fue para Quilmes. Sí, fue un choque bonito, que Pero duro. siempre, sí, porque necesita una adaptación, más que todo en el fútbol, en la intensidad de juego. Sí, A mí pues yo llegué y el primer partido no lo jugué porque no me ha llegado el transfer, el papel, el tema ese, la transferencia internacional. Ya el segundo lo jugué, entonces no tuve mucho tiempo como adaptación. sí. Entonces, y como le digo, ya jugando allá de lateral es diferente porque pues yo no había tenido como esa formación Formación. de lateral. Y bueno, se cometieron los errores, todos los errores que cometió un lateral los Ya, ya. cometí ya, ya. Pero bueno, eso fue una forma bonita de aprendizaje en ese sentido. ¿Y le dieron mucho palo en River? Al principio, bueno, es que nosotros íbamos, o sea, infortunadamente River ir tercero, cuarto, quinto en el torneo local, Malo. eso es malo. Entonces nos salvó en ese momento con Pellegrini, bueno, no nos salvó, que llegamos a la final de la Suramericana, Sí, pero la pero perdieron. la perdimos con Cienciano. Entonces, los argentinos son así, perder, respetando obviamente a Cienciano, al fútbol peruano, perder con un equipo peruano, pues ellos no lo conciben, o sea, Un golpe duro. no lo aceptan, Sí, no lo aceptan. Esa fue la salida de Manuel. Eh, en el primer semestre fue difícil, sí. fue duro, fue difícil. El segundo semestre, pues ya cambió el tema porque quedamos campeones con Leonardo Astrada, Con eh, el negro. con el negro Astrada, sí. Ese también lo veía usted por televisión, ¿no? Claro, Cuando claro. jugaban aquí Sí, sí. contra Y Nacional al River. asistente de él que Hernán Díaz. era Hernán Díaz. Sí, Claro. claro, lo veía uno por televisión. Y yo siempre había sido seguidor de River. O sea, siempre miraba los partidos de River. Me O sea, le gustaba. gustaba River. Sí, me gustaba, me gustaba. Ay, Tuve la oportunidad de elegir. Eh, ¿entre quién y quién? sí, a mí me acuerdo que me llamaron un domingo a a la casa de la presidenta en ese momento de América y me dijeron, está esto y esto, ¿qué quiere? ¿Y cuál era el otro Mañana me club? dijo, Boca. Ah, ¿eran los dos? Era Boca, Independiente y River. Sí, Y me dijo, ya, mañana viene el de Boca. El de Boca llegaba el otro día porque nos quería sí. llevar a Fabián y a mí. Y yo no, River. A ¿Cuál? mí no me habían dicho que Fabián iba para Boca todavía. Si no sé, usted Yo fue me a di Boca. cuenta fue en la selección Colombia en Estados Unidos que yo lo Sí, llamaba Fabio, no, que Racing estaba cerquita, que eso, porque Fabián hizo una Copa Libertadores muy buena. sí, Cuando Boca, no, claro, por amistad, claro, yo me iba con Fabio, sí. claro. Y porque iba a estar también Perea, entonces estábamos juntos, Amarante. claro, Amaranto, yo fui solo a River. ¿Y quién pagaba más? ¿River, Boca o Independiente? Lo que pasa es que a mí fue compra. Ah, le compraron los Sí, derechos. fue compra. Entonces, a Boca se hablaba de un préstamo, como Fabián fue, a un Sí. préstamo con opción de compra. Entonces, ya en ese momento, no, yo dije, pues, por gusto, River, pero no sabía que Fabián iba a Boca. Y eso ayudó también, que era compra. Sí. Y bueno, ¿y cómo era ese Marcelo Gallardo que encontró usted allá? El muñeco, No, el el mago muñeco del balón. sí, fue madre, no. Bueno, perdón, porque yo le decía, el viejo no jugaba mucho, sí, madre.
impresionante eso o sea, uno, ¿El 10 clásico? sí, pero mucha técnica y obviamente adaptaba a la intensidad de juego argentino. O sea, no se dejaba agarrar, es un man ¿Rápido también? y es pequeñito, o sea, no muscularmente, Sí, no, era ah, flaco. flaco. Más flaco que No, usted total, incluso. claro, y yo soy bajito y él era más bajito que yo. Sí, No, excelente persona. Él me acogió muy bien porque me invitaba mucho a asados con el padre de él, que en paz descanse. Él me acogió mucho y hicimos muy buena amistad porque nosotros después de cuando estábamos concentrados, duramos mucho tiempo concentrados, después de las cenas o de los almuerzos, apostábamos en el ping-pong. Y él ok. jugaba con Salas y yo jugaba con Tucio, Eduardo Tucio, Sí, el el central. bat centro, sí. Entonces era 2 contra 2. No, pero eso era Dobles. una muerte. ¿Y ganaban ustedes o ganaban ellos? Repartido, era Sí. repartido, apostábamos una cena, apostábamos cosas, Asado. sí, asado para el grupo, cosas así. Pero eso era, o sea, salíamos, ya fue tanto el tema que Pellegrini se paraba así, A ya ver, cuando nos veía sudando mucho, bueno, ¿a qué hora van a se terminar? Claro, acabó. Claro. para ir a descansar porque eran a muerte esos partidos de ping-pong. Y el chileno Marcelo Salas, otra leyenda Oh, del una gran fútbol. persona Sí. también. Sí, esos tipos ya que venían de Europa, pues ya Venían venían con tranquilos. otro chip, sí, claro, venían tranquilos. No, una gran persona, también un crack. Sí, Sí, un crack ese man para definir una técnica impresionante. Y él era un poquito más bajito que yo. sí, Sí, pero pero potente, armado. muscularmente era mucho más armado que Gallardo, claro. Sí. ¿Y cree que pudo hacer más en River? ¿Cree que pudo haber trascendido un poco más, haber dejado de pronto una imagen o un nombre Sí, superior? yo creo que sí, Oscar, sí, sí, sin duda. Estuve en el campeonato del 2004, hice parte obviamente de la nómina, en los goles. Allá hay un museo en River donde están los campeones y sale pantallitas donde están salen los goles. Yo participé en 2 o 3 goles de River, Sí, pero sin duda sí creo que hubiese podido hacer mucho más. De pronto me faltó ese tiempo de adaptación a adaptarme valga la redundancia, a esa intensidad de juego, sí, cosa que gracias a Dios, pues Fabián, él la tuvo y Amaranto, porque el profe Bianchi los puso en reserva primero. sí, Amaranto, pues por un tema de lesión del lateral derecho que era Ibarra, lo metió de lateral derecho. Pero, ¿pero qué? Pero Fabián jugó primero en reserva y pues lo iba llevando y todo eso. sí, Y a mí pues me tocó jugar de una. claro. Entonces, Es difícil. sí, sí, porque el fútbol argentino es muy Sí, intenso, es muy directo. sí. ¿Ahí qué pasó? Empezó también como una serie de idas allí, de Sí, idas a otro lado. nosotros, ¿En dónde siente que se hubiera podido quedar después de River? Que quizá en La yo, Serena, en Chile, yo que le fui fue a bien. San Lorenzo. Sí, Eh, Ahí nosotros con el profe Gorosito estábamos muy bien. sí, Y él un momento a otro renunció, no sé por qué tuvo un altercado con los directivos, íbamos bien en el torneo local, en la Copa Suramericana, y un momento a otro renunció, yo ya me había ganado la titular con él, pero ni renunció. sí. Y llegó el Bambino Veira. El Bambi, Y personaje. sí, y allá pues yo no era el del agrado de él. Entonces, de una para la banca, me relegó mucho. Después tuve unos partidos con él, pero tuve la mala suerte esa que Gorosito Se fue. se fue, sí, porque con él teníamos una gran, pues él había sido también jugador, bueno, y Mambino también obviamente, pero él era como más apegado al grupo. Sí. Y ahí teníamos un buen grupo, estaba Coudet, estaba Lavesi, estaba Romagnoli, Michelini, Un buen Paredes, no, equipo. teníamos un Sí. equipazo. ¿Quién tapaba en ese San Lorenzo? Estaba el negro Ortiz, ¿no? No me acuerdo. No era tan conocido. Sí, no era tan conocido, pero teníamos Botinelli, teníamos un gran Sí. Zabaleta, el que jugó en Pablo, el Pablo Zaleta que jugó en el Manchester City. City. Teníamos un gran grupo, entonces el profe Gorosito había armado ese grupo. Sí. Y para qué, éramos muy unidos y jugábamos muy bien, teníamos un muy buen Romagnoli, 8 jugadores, sí. Claro. Ve, y Mascherano también le tocó en River, ¿no? Ah, sí, Mache era el ¿Qué tal volante. Mascherano? No, bien, era muy callado. Y En ahí, ese momento él tenía 18 años. que él estaba también en proyección, ¿no? Sí, pues ya lo habían llamado a la selección argentina sin haber debutado en Sí, River. Y él se ganó la titular después porque
el volante central era Pereira, Sí. después Macherano, no, Macherano era, pues como él era muy Tranquilo. joven ahí, Claro, ahí no. no, Pero si era líder, se le veía que él era temple. líder en eso, porque, uy, corría y metía demasiado, demasiado, ese man jugaba solo en la mitad, porque Claro. por derecha jugaba Lucho González, por izquierda Coudet, o a veces jugaba yo, y de 10 jugaba Gallardo. Entonces, pues no tenían Coudet o Lucho, yo no teníamos como Lucho González. Lucho González, no teníamos como el tema defensivo, y Sí, él tapaba todos esos huecos, sí, corría mucho. sí. Y de lo otro, ¿cree que en algún lado se pudo consolidar? Por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Perú, o ya empezó Es que lo que hablaba anteriormente, como a Osquitar, querer venirse para es que en ese Colombia? momento, no, yo no, yo duré 7 años afuera. Sí, No, obviamente yo quería jugar afuera. Yo llegué pues ya cuando tenía 28 años a jugar con Santa Fe. pues eso es una de las decisiones, lo felicito, esa es una gran No, decisión. no, 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 no por el equipo, no. Santa Fe es una gran institución, Sí, sino por el momento del equipo. difícil. Sí, tomé esa mala decisión, no por el equipo, sino por el momento donde, pues yo estaba en Alianza Lima y yo no sabía nada en ese momento del contexto de Santa Fe. Sí, Que bueno, cuando yo duré 6 meses, estábamos con el profe Pedro Sarmiento, que en paz descanse, y no anduvimos bien. Y yo no sé, hubo un cambio de presidente, dueño, bueno, eso fue en ese momento fue un desorden, en ese momento hablo y del después fue que vino Bolillo, ¿no? sí, 2007, no, llegó el profe Pecoso. Ah, Pecos, Llegó el profe Pecoso, pero ahí sacaron que a todos los que no eran rolos, no, eso fue, o sea, la verdad fue incómodo. traumático. Sí, traumático. A mí me llamó el presidente y yo le dije, porque ya para arreglar la salida. Entonces yo le digo al presidente, Presi, usted sí sabe que yo soy rolo, usted sabe que yo soy bogotano, porque se hablaba de eso, que todos los bogotanos se quedaban, pero me dijo, ¿verdad? ¿Usted es bogotano? ¿Cómo así? Pero a mí no me dijeron, me decía el presidente, no me Sí, acuerdo cómo se llama el presidente en el momento. Entonces, yo le dije, no, pues tranquilo, ¿no? Yo me voy, no hay problema. Ahí me fui para Tolima. sí, Tolima estuve 1 año y 2 años, estuve, creo. Pero no pude jugar un semestre y algo porque yo había demandado ante la FIFA a mis representantes. Tuvimos un problema problema. ahí, tuve 6 meses sin jugar. Pero el viejo eh, me dejó estar ahí y yo entrenaba con el equipo profesional y todo. Y muy agradecido por eso porque yo jugué 6 meses. Camargo. Camargo, no, el viejo, excelente persona. Y jugué 6 meses y ahí fue que tuve yo el problema Ya, porque ok. estábamos hablando con el viejo para quedarme ya en Tolima, que iba a comprar los derechos, y ellos pusieron trabas, todo eso, bueno, y esa demanda ante la FIFA, entonces me tocó quedarme 6 meses de jugar, un poquito más de 6 meses. Claro. Entonces, pero lo que le comentaba, en ese tiempo los contratos eran 1 año nomás, Ah, sí, no era no 3 a 2 que entonces si era, usted no era jugador del club, era muy difícil para que, lo dejaran en sí, algún es muy lado. difícil, ahorita los contratos obviamente son de 3, 4 años, ya tienen una estabilidad que es muy bueno, y todo eso obviamente es gracias hay que decirlo, a la agremiación que desde hace mucho tiempo se puso a la 10 y a todo el apoyo de los jugadores grandes que han estado ahí apoyando esa causa. Y eso es una estabilidad para el jugador, porque uno como jugador un contrato a 6 meses, a un Sí, año y lo podían sacar a los 3 meses, eso qué estabilidad era. Y sí, ahorita ya los muchachos contratos de 3, 4 años son muy buenos porque así pueden invertir por ejemplo, a comprar su apartamentico, su casa y ya saben que tienen una estabilidad. sí, Todo eso claro. acarrea cosas buenas y estabilidad laboral. Claro, ¿y cómo fue ya como ir cerrando la carrera, como la decisión de no jugar más, de irse del fútbol, incluso siendo joven, porque usted se retiró joven? Sí, yo estuve en Envigado, de ahí fui a Chile. Allá en Chile estuve 2 años. Regresé a Patriotas y en Sí, Patriotas jugué 6 meses. eh, y de ahí ya me acuerdo que América estaba en la B. Entonces yo hablé con un directivo para ir a América. Yo tenía 33 años para jugar en América. Yo quería jugar, yo no, Kylian, pero es que me dijo, es que el tema económico, y le dije, no, yo ni siquiera he hablado del tema económico, yo quiero ir a apoyar y sí, si puedo ganarme la titular, me la gano, pues quiero estar ahí. sí, Y no, me dio el espaldarazo, no me acuerdo qué directivo era, y ahí ya tomé la decisión. Yo tenía un proyecto ya en la mente con Fabián de formar la academia de fútbol, de estar, obviamente, seguir con ese proceso ahí, de pasarle todas las experiencias a los niños. Y ya, entonces conformamos el tema de la academia, las canchas sintéticas y ya llevamos 10 años. claro. Y ahora ya escribiendo otra historia, ¿no? Sí, sí, ya
ya escribiendo otra historia, ya como te dije anteriormente, llevamos 10 años con la Academia de Fútbol, BIB Fútbol Club en Ibagué. Próximamente, si Dios quiere, vamos a abrir una sede en Bogotá. Y bueno, pues yo estoy en el tema de la representación de jugadores, con el tema de las canchas sintéticas. Claro. Y bueno, y hubo un momento que tuvo un susto, ¿no? Susto de salud, ¿no? Un pequeño susto, dijo un amigo. Sí, un susto, sí, difícil. Joven, Ahora, siendo usted joven, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó? yo tuve un accidente cerebrovascular. Eh, Eso fue en el 2020, creo que fue, o 2019. Me acuerdo que estaba en una Copa América, iba a jugar el clásico Argentina-Brasil. Y yo estaba viendo la academia de fútbol, eso estaba en vacaciones, yo estaba viendo los partidos de la academia de fútbol y llegué a la oficina, jugaba a las 7 Brasil-Argentina y mi papá se iba. Entonces le dije, viejo, ¿no va a quedar el partido? Entonces él me dijo, estoy como cansado. Le dije, venga, vemos un rato. Entonces nos quedamos ahí viendo el partido en B&B y comencé a sentir un hormigueo en la parte izquierda del cuerpo, en la barriga y el pie. Raro. Entonces, en ese momento, pues mi papá estaba delante y él me preguntó algo del partido. Entonces No yo le le- escuché, pero no pude contestarle. Entonces él me miró hacia atrás y dijo, este huevón no, pero la palabra, este huevón no me contesta. Sí, Cuando me vio que yo estaba como torcido, colapsando. y justo, cosas de Dios, entró la esposa de él, entonces de una, ella me vio y ella le está dando un derrame, le está dando un derrame, entonces ahí me agarraron, papá cogió la camioneta y me llevó, mejor dicho, en 5 minutos ya La estábamos clínica. en la clínica. Yo creo que bueno, yo creo no, eso fue Lo que lo parte salvó. de lo que me salvó y que no a mí se me alcanzó a dañar el 30% del cerebro. Gracias a Dios es una zona que no utilizamos nosotros. No, todo es de Dios, o sea, Sí. O sea, le dio la segunda oportunidad. no, Dios sí. Segundo tiempo, Kylian Virbiescas. No, es verdad, no, Sí, no, o sea, ahorita que uno ya, pues estudió bien qué fue todo eso, fue muy difícil, duro. Duro porque yo al principio no podía mover la mano izquierda, el pie. Yo lo único que pensaba era, no puedo volver a jugar fútbol, no puedo jugar recochas. sí, Yo era lo que pensaba. claro. Eso fue en la noche, a las 6 de la mañana del otro día estuvo Fabián allá, en la clínica, en Ibagué. En Ibagué entró. No, eso fue, Una dura prueba. sí, sí, dura. Yo le doy muchas gracias a Dios que todavía puedo jugar por ahí en las recochitas y que está uno en el Señor Master compartiendo todavía y todo eso, porque Sí. eso es una bendición de Dios. ¿Y cómo pudo recuperarse? Porque tenía la parte izquierda afectada. Oscar, cuando a mí me llevaron a la clínica, bueno, de una me metieron un anticoagulante. eh, bueno, a mí me atendieron fue porque mi papá metió la camilla allá y peleó con todo el mundo y le dijo al médico, me lo tienen que atender ya. Pero ¿qué tiene? Que no, que le dio, me está dando un Sí, derrame. Entonces, ay, me hicieron de una, me metieron un anticoagulante, ta, ta, ta. Y yo estando ahí en la camilla, pues yo tenía el brazo así y yo no, o sea, no lo podía mover. Ahí sí ahí entré en pánico. sí. Pero más entré en pánico cuando la pierna izquierda tampoco la podía mover. Y pues La yo soy que es. zurdo, sí, claro. Y yo no, pero ¿cómo así, Dios mío? Yo le preguntaba al médico, pero ¿qué tengo? ¿No? Y ellos obviamente, ellos no lo asustan a uno, ellos, no, estamos haciendo el examen, que ya le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro. Yo hasta que no moví la pierna izquierda, no me quedé dormido, eso fue como a las 4 de la mañana, porque Sí. eso fue temprano, a las 7. Yo hasta que no vi que se me movió la pierna izquierda, no quedé tranquilo, no descansé porque yo lo vi por la sábana, porque estaba arropado, hacía mucho frío y Sí. lloraba y yo le decía a Dios, Dios, todo lo que uno se arrepiente de todo lo que ha hecho en esos momentos. Y hasta que no moví la pierna izquierda no quedé tranquilo. Ahí le dije a mi papá que estaba ahí sentado, le dije, viejo, moví la pierna izquierda y él se Sí. despertó, él estaba durmiendo. Me dijo, ¿verdad, papá? Y se puso a llorar. No, viejo. Claro. Ahí ya me quedé dormido. Bueno, ahí la recuperación fue más que todo para el brazo izquierdo, porque yo lo tenía caído, no tenía fuerza, a mí se me caían las cosas, la cara también. Entonces comencé un proceso de trabajo con Recuperación. la fisio, de recuperación.
Pero lo tenaz era que me hicieron varios estudios y no sabían por qué había sido. Entonces me hicieron electrodos, me hicieron una resonancia en la cabeza, eh, varias cosas, nada. Entonces, amigos me ayudaron varios amigos de Ibagué médicos y todo eso. Llegaban, Kilian, tranquilo, no, pues todavía estamos en estudios, no sabemos Eh, qué pasó, qué hizo sí, ese. Entonces me hicieron un examen, digo, si con este examen no sale nada, y si lo remitimos a Bogotá para ver ¿qué cuál es? es el tema. Hicieron un examen que le mira a uno 100% el corazón, un examen complicado. Y ahí salió que había un foramen, nosotros tenemos un foramen oval que es un huequito entre los ventrículos que cuando uno crece, todos nacemos con eso, cuando uno crece se cierra Sí, y ese hueco no se cerró, quedó abierto. quedó abierto. Entonces se pasó sangre de un lado a otro y se hizo un torbellino y eso produjo el coágulo y subió al cerebro. Claro. Entonces, y a mí ya, cuando me hicieron la resonancia salió que ya me habían dado 2 veces en la carrera. Entonces el médico me preguntó, "¿Y ¿Pero usted nunca tuvo no, indicios, sospechas? 2 veces que yo las tengo, que fue en Chile, que me dijo que usted nunca sintió en un entrenamiento que se mareaba, que se le iban las luces, Desvanecimiento. sí, pero no me caí, pero sí 2 veces clarita que fue en Chile y que fue con Tolima. Y esas, ahí me acordé al instante, pero no, No gracias a pasó a Dios, no mayores en pasó a ese mayores. momento. Sí, seguro el coágulo se abrió, o sea, Eh, se deshació, y ahí, bueno, ¿no? Tenemos que hacerle un cateterismo, colocarle un stem, que es una sí, sombrita para cerrar el. Entonces ahí me hicieron ese procedimiento y gracias a Dios hasta el día de hoy, pues, estamos bien. sí. ¿Y no le da miedo jugar ahora, hacer actividad física? Porque usted la pasa en Sí, actividad física, yo me la paso entrenando mucho, con los niños, jugando con los los fines de jóvenes, semana. No, eso fue lo primero que yo le pregunté le dije que si yo podía, hacer que actividad si yo física. podía jugar. Sí, Eso fue lo primero. Entonces me dijo, Kylian tiene que tener o sea, proceso. hacer un proceso, unos pasos, unos exámenes. Yo tengo que, me hice los exámenes, gracias a Dios bien, iba el estén bien, la sangre bien. Obviamente a mí me toca tomar un anticoagulante diario después Sí, de almuerzo. Y usted puede hacer su trabajo normal, ¿sí? Todo eso. Obviamente cada 6 meses me toca hacerme unos chequeos, pero ya él me hizo varios controles y me dijo, no, que va a hacer actividad física normal, tranquilo, no hay problema, antes mejor, porque la sangre está en constante movimiento. claro. Entonces, no, ¿qué? Eso fue la mayor alegría que me dijo, no, puede seguir, puede jugar al yogo. ¿Este qué? No, esto es una belleza. Esto no, esa pasión no la deja uno nunca. Claro. Kilian, de pronto algo que le haya quedado por decir en esta charla extensa por demás en la que repasamos su carrera, sus momentos más importantes. No, Osquita, primero que todo, pues darle gracias a usted, que usted desde pequeños, pues, ha estado ahí siempre apoyándonos a nosotros, a todos los jugadores bogotanos sobre todo, sabe todo el camino que hemos pasado nosotros y esta clase de momentos, de espacios, son chéveres pues, porque la gente lo conozca a uno más profundamente, porque que ahí siempre a uno le preguntan lo mismo. Eh, no, simplemente decirle a todos los muchachos, a todos los niños que están en formación, que tengan siempre esa pasión por delante, ¿no? Uno con pasión consigue muchas cosas, obviamente tienen que tener disciplina, amor propio, eh, mucha, el tema del estudio no hay que dejarlo atrás, eso es una parte fundamental y eso sirve para el proceso de desarrollo de la parte cognitiva del jugador. Agradecer a usted, obviamente, por este momento y bueno, seguir nosotros en esa tarea bonita de seguir formando jugadores. Listo, Kilian, muchas gracias. Quita, muchas gracias. Gol, gol, gol.